Hola, esta es la actividad 2 de la semana 2 de la actividad Miguel Ángel, genio renacentista. Introducción. La vida de Miguel Ángel Buonarroti, quien nació en 1475 y falleció en 1564, fue extraordinaria, porque se trató de un hombre longevo dedicado al arte en muchas de sus manifestaciones. Fue escultor, pintor y arquitecto de los siglos XV y XVI. Con 88 años vivió el descubrimiento de América y la Reforma Protestante. Fue contemporáneo de Leonardo da Vinci. Fue conocido principalmente por la escultura de David y la obra pictórica que recubre la bóveda de la Capilla Sixtina. Nació en Caprese, municipio italiano de la provincia de Arezzo, denominada actualmente Caprese Michelangelo en su honor. Comenzó su formación como pintor a los 12 años en el taller de la familia Gaetani, y un año más tarde se adentraría en el mundo de la escultura a través de Bertoldo di Giovanni, el cual le introduciría en el influyente círculo de los Medici. Desde entonces desarrolló una fructífera vida artística entre Florencia y Roma, de cuyo amplio legado destacan dos grandes obras, el David y la bóveda de la Capilla Sixtina. Sus últimos años los dedicó a la arquitectura hasta que falleció en Roma a los 88 años de edad. Durante sus casi 80 años, en la biografía de Miguel Ángel nos encontramos con obras maestras de la escultura, la pintura, la arquitectura y la literatura. La familia de Miguel Ángel estaba ligada a la Florencia desde muchos siglos antes. Los Buonarroti formaban parte del patriarcado de Florentino. 2 siglos antes del nacimiento de Miguel Ángel, uno de sus antepasados, Simón de Buonarrota, se sentó con el cosirio del seno d'Aro. Este seno representaba una de las mayores responsabilidades para un ciudadano de la época. Como familia de cierto rango histórico, los Buonarroti tenían un escudo de armas y pagaban una capilla en la Basílica de San Croce de Florencia. Sin embargo, en la época de Miguel Ángel, la familia Buonarroti pasaba por un momento de penura económica. De hecho, el padre estuvo a punto de perder sus privilegios de ciudadanía florentina debido a su falta de dinero. Y bueno, ¿dónde nació Miguel Ángel? Miguel Ángel nació, como comentábamos, en Caprese el 6 de marzo de 1475, mientras su padre ejercía la podestad de la localidad. El artista renacentista fue el segundo de 5 hermanos. A los 6 meses de vida, cuando cumplió con su cargo en Caprese, la familia regresó a Florencia, en el pueblo de Sant'Eliano, vecino de la ciudad de Arno. Lo habitual en estas familias era que los varones cursaran la carrera escolástica o militar, pero Miguel Ángel quería ser artista. Desde su infancia, Miguel Ángel pudo ver y admirar las canteras de Pietra. Cuando se había convertido en un artista famoso, el propio Miguel Ángel contaba de sí mismo que venía de un pueblo de escultores y que sus armas de cría le proporcionaron leche mezclado con polvo de mármol. En 1847, con solo 12 años, Miguel Ángel entró como aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio. En la biografía de Miguel Ángel se afirma que poco aprendió de ahí, Sin embargo, muchos de los aprendizajes en torno a Ghirlandaio los aplicó posteriormente, especialmente en lo que tiene que ver con la técnica pictórica y de fresco. En el taller encontramos entre sus primeras obras de Miguel Ángel. Se conserva un dibujo de lápiz y sanguina que data 1488-1490, en el que se copia el San Pedro pintado por Masaccio de la Capilla Brancacci. En esa etapa, obras que destacan la Madonna de Manchester, el Entierro de Cristo y quizá un cuadro perdido de los estigmas de San Francisco de San Pietro del Montorio. Pero la obra que catapultó a la fama entre los romanos y entre toda Italia fue la Piedad del Vaticano, realizada en 1497 y 1499, que tan solo 20 años entró de lleno a la maestría escultórica de los artistas en su época, ¿no? La consagración de Miguel Ángel fue en 1501-1504. Después de la primera experiencia en Roma, Miguel Ángel decide volver a Florencia. Antes de su partida, negoció un contrato para el cardenal Francesco Todeschini, el futuro Papa Pío III, ¿no? Ahí tenía que realizar 15 santos de tamaño ligeramente inferior al natural para el altar Piccolomini del Duomo de la Siena. Bueno, la fama de Miguel Ángel había llegado a Florencia. El escultor de moda en Italia tenía los mejores encargos de la ciudad. En este contexto, en 1501, firmó con la finalización del David, inacabado desde hace más de un siglo. En 1504 lo presentó, convirtiéndose en un icono de la capital del Arno.
Entre tanto, bueno, Miguel Ángel siguió con otros trabajos, su alto volumen de pedidos que tenía, bueno, hizo otros trabajos, entre ellos los medallones Tondo Tadei, el Tondo Pitti, pero también la pintura del Tondo Doni, pues hizo una obra de la galería de Glifici. Incluso, bueno, después, posteriormente, Julio II encargó en 1508 una nueva obra para decorar la Capilla Sixtina. Había que realizar unas pinturas al fresco en la bóveda de este espacio Vaticano. En 1502, en la víspera de Todos los Santos, se inauguró el fresco. A los pocos meses Julio vivía, y con ahí se cerraba una de las etapas del pleno Renacimiento en Roma. Después, posteriormente, en un viaje que hizo a Florencia en 1506, León X observó que la iglesia familiar, la Basílica de San Lorenzo, carecía de una fachada digna. Para completarla había un concurso entre muchos artistas que ganó Miguel Ángel, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya a la vejez de Miguel Ángel, básicamente en su vida había tenido mucho peso la escultura y la pintura, y después, bueno, la parte de arquitectura gana mucho protagonismo. La Basílica de San Pedro del Vaticano es su obra más importante del periodo. En 1546 se convirtió en el arquitecto oficial. Con sus decisiones pudo avanzar la construcción que los grandes arquitectos no habían podido definir, ¿no? En cuanto a la escultura de estos años, ya esculpió la Piedad Bandini y la Piedad Bonanini, bueno, sus dos obras que demuestran su fe en Cristo. Y bueno, ya por último, lo que es ya pues la vida de la muerte de Miguel Ángel, llega a los 88 años, el 18 de febrero de 1564, el artista más grande que hubo en su tiempo, murió en una modesta casa de la Piazza Macei de Corvio en Roma, desaparecida con la construcción de un monumento a Vittorio Emanuele II. En su casa se registraron pocos bienes, entre los cuales destaca la guitarra Rondanini, en la que estaba trabajando unos días atrás. Y bueno, por último, el cuerpo de Miguel Ángel fue trasladado a Florencia, su ciudad natal. El 11 de marzo el ataúd llegó a la ciudad de Ermo y se llevó a la iglesia de Santa Croce. Hubo varios actos fúnebres, y bueno, básicamente es uno de los grandes genios en el arte, en la historia de la humanidad.